Mis amados hermanos, amigos, familia, no sabe el gusto que me da saludarlos nuevamente. Por favor, permítame darle la bienvenida a la lectura de las Escrituras versículo a versículo. Como usted sabe, estamos leyendo la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Se está poniendo bastante interesante, así que si usted está listo, si ya tiene su Biblia enfrente de usted, lo invito a que empecemos a leer versículo a versículo. Romanos capítulo número 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Qué interesante cómo retoma Pablo lo que habíamos estudiado, lo que habíamos leído la semana pasada. La semana pasada, acuérdense que Pablo venía de una frase en la que dijo que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces, para no dejar un cabo ahí suelto, lo que hace Pablo es asegurarse de que ese texto no se vaya a malinterpretar, y por eso la semana pasada él comienza con una pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y mire, ese perseveraremos en el pecado es muy diferente a la pregunta con la que empieza el día de hoy Pablo. El día de hoy él empieza con la pregunta: ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Estas dos preguntas parecieran muy similares. Una está en el versículo 1, la otra está en el versículo 15. Pero mire, la del versículo 1, cuando usa él la palabra perseverar, está hablando de insistir en pecar. Es decir, deberíamos tener un estilo de vida o deberíamos insistir en estar pecando para que la gracia sea más grande, para que la gracia sobreabunde. ¿Deberíamos tener un estilo de vida de pecado? No, claro que no. Y ya nos lo explicó Pablo la semana pasada. ¿Por qué no? Pues porque nosotros que ya aceptamos y reconocimos a Jesús como el Mesías, como el Señor, como nuestro Señor, fuimos crucificados juntamente con Él. Y así como fuimos crucificados, también morimos juntamente con Él. Y también resucitamos a una vida nueva para ya no servir más al pecado. Entonces, el día de hoy lo que nos está preguntando Pablo es: ¿vamos a pecar por el simple hecho de que estamos bajo la ley, de que no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? No, tampoco. ¿Cuál es la diferencia entre las dos preguntas? Bueno, que la primera habla de un hábito de pecado, de pecar constantemente, y la otra habla de si puedo pecar ocasionalmente. ¿Me puedo tomar la libertad de pecar de vez en cuando o cuando se me presente la oportunidad y yo quiera hacerlo? No. Entonces, lo que nos está diciendo Pablo es: ya les expliqué que no pueden ustedes seguir teniendo un estilo de vida de pecado. Y ahora quiero explicarles otra cosa. Tampoco ocasionalmente se pueden dar el gusto de pecar. Y él nos explica por qué. En el versículo 16 nos dice: ¿acaso no saben que si se someten a alguien como esclavo para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen? Ya sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Entonces nos está ilustrando Pablo el por qué no podemos pecar ocasionalmente.
¿Por qué no podemos pecar de repente cuando se nos presenta cierta oportunidad? Porque en el momento en que nosotros accedemos a pecar, corremos el riesgo de convertirnos en esclavos del pecado. Sí, como lo platicamos la semana pasada, efectivamente ya fuimos justificados, pero si el pecado se nos pone enfrente, usted tiene la libre decisión de darle la espalda al pecado o darle la espalda a Dios. Pablo nos está invitando, obviamente, a que le demos la espalda al pecado, que no pongamos en riesgo esa libertad que ya recibimos. Porque en el momento en el que accedemos a pecar, insisto, corremos el riesgo de convertirnos en esclavos del pecado. Un esclavo, al final de cuentas, lo que hace es obedecer a su amo. ¿A quién quiere usted obedecer, mi amado hermano, amigo? ¿Al pecado para muerte? ¿O permanecer y guardar esa justicia? Ser obediente para justicia. Versículo 17, pero gracias a Dios, que aunque eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Miren lo que está haciendo Pablo. De alguna manera, como que él quiere reafirmar la identidad de los cristianos allá en Roma. Lo primero que les dice es que gracias a Dios, aunque antes eran esclavos del pecado, igualito que usted y yo, aunque antes éramos esclavos del pecado, aunque antes el pecado reinaba sobre nosotros, aunque antes ciegamente obedecíamos al pecado, ahora hemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la que fuimos entregados. Mire nada más, entonces usted y yo ya pertenecemos a una doctrina distinta, a una doctrina nueva. Usted y yo pertenecemos a un reino que es completamente distinto al reino del cual veníamos. Estas diferencias Pablo ya nos las ha hecho muchas veces. Porque un reino es para muerte y otro es para justicia. De este lado tenemos a un Adán y acá tenemos a Cristo. Usted y yo, mi amado hermano, ya pertenecemos a un reino nuevo, a un estilo de vida distinto. Ya no nos gobierna el pecado, ahora nos gobierna la justicia. O debería gobernarnos la justicia. Mire el versículo 18. Entonces ya obedecimos a esta doctrina nueva y hemos sido libertados del pecado. Y venimos a ser siervos de la justicia. ¿Se acuerda cuando leímos en el libro de los Hechos que Pablo apeló a César y cuando justo iba a viajar desde Cesarea hasta Roma, hasta Italia, cuando iban en esa navegación, hubo una tormenta impresionante que hizo que el barco simplemente se fuera a la deriva. Ya no tenían control del barco. Y después de varios días que habían pasado sin comer, varios días en que no habían visto la luz del sol, Pablo se pone de pie en medio de todos los que estaban en esa embarcación
que la mayoría de ellos, acuérdese que no eran creyentes, y les dice algo hermoso. Les empieza a decir que no se preocupen, que tengan ánimo. Y les dice, tengan ánimo porque ninguno de ustedes se va a perder. Porque esta noche, dijo, me visitó el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué bonita expresión la de Pablo en aquellas circunstancias. ¿Sí se acuerda? Hago referencia a esa expresión porque ahí Pablo está una vez más marcando o testificando acerca de su identidad con Dios, acerca de su identidad con Cristo. El Dios de quien soy, a quien le pertenezco y a quien sirvo, de quien soy siervo. Y acuérdense también cuando arranca la epístola de Pablo precisamente a los romanos, esta epístola que estamos leyendo, él se presenta como un siervo. Pablo, siervo de Jesucristo. Entonces, ¿a qué voy, mi amado hermano? Voy a que Pablo tenía bien clara cuál era su identidad en el Señor. Pablo tenía bien claro que él era un siervo del Señor, era un esclavo del Señor. ¿Por qué? Porque a quien tú obedezcas, en automático te conviertes en su esclavo. Y bueno, mi amado hermano, usted y yo sabemos que los que pecan allá afuera se sienten tan orgullosos de su pecado que no se han dado cuenta que son esclavos de ese pecado al que sirven. Ahora, todos, mi amado hermano, todos obedecemos a algo o a alguien. Todos somos esclavos de algo o de alguien. La diferencia está justamente en eso, en a quién obedecemos. Podemos ser esclavos del pecado y poner en riesgo la integridad de nuestra familia. Porque el pecado, lo único que va a hacer en nosotros, en nuestra vida, en nuestra familia, es matar, es robarnos y es destruirnos. Lamentablemente, quienes viven en pecado están expuestos a eso. Tan simple y tan sencillo. Si yo permanezco en pecado y tengo una familia, puedo poner incluso en riesgo la unión de mi familia, la integridad de mi familia. Si yo estoy en pecado, pongo en riesgo mi propia salud y mi propia vida. Pero yendo aún más allá de eso, a cosas que son eternas, mientras yo esté en pecado, estoy exponiendo mi espíritu a una muerte eterna. Ahora bien, si decido servir a Dios, si decido servir a Jesús, si decido ser esclavo de la justicia, garantizo vida eterna. Porque el cielo y la tierra van a pasar. ¿De qué me sirve acumular riquezas aquí mientras estoy en la tierra? Si cuando muera, simplemente eso no tendrá ningún valor. Lo realmente valioso
es lo que viene después de la muerte. Por tanto, es mucho más recomendable servir, por supuesto, a Dios y su justicia que servir al pecado, a la muerte. Ya hemos sido libertados del pecado y ahora somos siervos de la justicia, dice Pablo en el versículo 18. Versículo 19, hablo como humano, por su humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron sus miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presenten sus miembros para servir a la justicia. Sigue Pablo dándonos esos consejos. Sigue Pablo tratando de orientarnos hacia el camino correcto, el camino que debe seguir un verdadero cristiano. Pablo les está explicando a los cristianos de allá en Roma que aun cuando ellos ya recibieron la doctrina y ya han sido considerados como parte del cuerpo de Cristo, siguen expuestos al pecado. Seguimos expuestos al pecado, mi amado hermano. Y desafortunadamente, muchas veces seguimos cediendo ante el pecado. Lo que quiere Pablo es poner en orden esas cosas e invitarnos, mi amado hermano, a que ahora sirvamos a nuestro Señor y no al pecado. Antes, todo nuestro cuerpo, todo nuestro ser, todos nuestros miembros estaban orientados hacia servir al pecado, pero lo que quiere Pablo, la invitación de Pablo es que demos un giro y ahora todos nuestros miembros los usemos para servir a la justicia, para servir a nuestro Señor. Versículo 20. Porque cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pues claro, por supuesto, cuando éramos esclavos del pecado, no teníamos, digamos, la obligación de caminar con rectitud, de caminar con justicia, porque simplemente el pecado nos gobernaba. Ni siquiera por aquí nos pasa servir a la justicia cuando estamos inmersos y cuando somos esclavos del pecado. El que es esclavo del pecado piensa que está bien, piensa que lo que está haciendo es correcto, piensa que los que le decimos que el camino es equivocado somos los que estamos mal. Mire lo que hace el pecado entonces en nosotros. El ser esclavo del pecado de alguna manera impide que logremos abrir nuestros ojos y darnos cuenta que estamos sumergidos en una esclavitud. Entonces, cuando éramos esclavos del pecado, claro que no teníamos la obligación de servir a la justicia. No nos pasaba ni por aquí por la cabeza el hacer algo digno de aquel que entregó su vida para darnos justicia. Es más, mientras somos esclavos del pecado, en automático rechazamos todo lo que tenga que ver con Jesús y con su obra aquí en la tierra. Por eso nosotros como creyentes, lo que tenemos que hacer simplemente en aquellos que siguen siendo esclavos del pecado es sembrar la palabra de Dios, y es el Espíritu Santo el que convence al pecador de justicia, de juicio.
Es el Espíritu Santo el que hace ese trabajo. No nos tomemos esas atribuciones, porque muchas veces con nuestra palabra queremos convencer, queremos abrirle los ojos a quien es esclavo del pecado para que entienda que lo que está haciendo está mal, pero es imposible. El que hace ese trabajo es el Espíritu Santo. Él es el que convence. Él es el que abre los ojos. Es Él. Versículo 21, pero ¿qué fruto tenían de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Ya lo platicamos. ¿Y a poco no, mi amado hermano? El simple hecho de pensar en todas esas cosas que hacíamos, a todas esas cosas que estaban poniendo en riesgo a mi familia, que estaban poniendo en riesgo mi vida, todas aquellas cosas que hacían verme pues bastante mal ante la sociedad y obviamente ante Dios. El día de hoy, el simple hecho de pensarlas, claro que nos avergüenza, como lo dice Pablo. Ese fruto de esas cosas nos avergüenza. Y es que todo ese estilo de vida que llevábamos no nos iba a encaminar hacia otro lugar más que a la muerte. No estoy hablando de muerte física, mi amado hermano, porque la muerte física todos la tenemos asegurada, todos. Pero la muerte espiritual, esa separación con Dios, esta es la que nos está hablando Pablo. Porque el pecado, la paga del pecado es la muerte. Eso no lo va a decir a continuación Pablo. Para que nos concienticemos que en la medida de que accedamos a pecar, en esa medida nosotros lo que estamos haciendo es como dar un paso hacia atrás y alejarnos de nuestro Padre, de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Versículo 22, mas ahora que han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por su fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire cómo entonces ya no se trata solamente de pensar en que ya fuimos justificados, que ya recibimos a Jesús, que ya tenemos la salvación, sino ahora tener un estilo de vida en el que decidamos cada día darle la espalda al pecado, decirle no al pecado y decirle sí a nuestro Señor, decirle sí a nuestro Salvador, porque mientras más le digamos que sí a nuestro Señor e ignoremos al pecado, estaremos pasando por un proceso de santificación. Estaremos pasando por un proceso en el que vamos a ser limpiados, vamos a ser purificados y vamos a ser apartados para un propósito. Santos, apartados para cumplir un propósito. Entonces ya hemos sido libertados del pecado y lo que está sucediendo es que en automático ahora nos convertimos en siervos, por amor, por supuesto. Ahora nos convertimos en siervos de Dios. Y el fruto, dice Pablo, que el fruto de que nosotros decidamos servir al Señor es la santificación. Esto es una invitación clara, mi amado hermano,
a que nuestro estilo de vida cambie y que nos enfoquemos ahora a la justicia, que nos enfoquemos en el Señor, que sirvamos a nuestro Señor. Y el fruto de eso será la santificación. Y el fin de esto que estamos haciendo será la vida eterna. Estar allá con Él. Ese es el fin de todas las cosas. Ese es el objetivo de que usted, mi amado hermano, y yo estemos tratando de entender un poquito las Escrituras. Ese es el objetivo de que usted y yo busquemos al Señor, oremos al Señor y tratemos de honrarlo cada día con un estilo de vida diferente. Porque si Jesús fue resucitado y levantado de los muertos para glorificar al Padre, nosotros juntamente con Él hemos sido resucitados para una vida nueva. Eso lo leímos la semana pasada. No podemos seguir con el mismo estilo de vida. Nuestro estilo de vida ya es otro, ya cambió. Mire cómo cierra Pablo este bloque, versículo 23. Es como si nos dijera Pablo, ya les dije todo esto y se los estoy tratando de reafirmar, se los estoy tratando de dejar claro, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nos quede claro, amigo, familia, mi amado hermano, que nos quede claro. Pablo está haciendo mucho énfasis porque sabe la gravedad del asunto. A veces a nosotros se nos hace bien fácil pecar ocasionalmente. Pecar cuando nadie me está viendo, porque el día de hoy pareciera que nos interesa más guardar un testimonio delante de la gente en lugar de guardar un testimonio delante de Dios. Pablo nos está diciendo, señores, hermanos, esto es algo muy serio. Mientras sigamos siendo esclavos del pecado, o mientras decidamos pecar ocasionalmente, lo que ponemos en riesgo es este proceso de santificación, en donde la relación con Dios podría ser más estrecha por causa del pecado. Simplemente estamos deteriorando esa relación con Dios. Dios definitivamente no tiene ninguna relación con el pecado. Así que, mi amado hermano, ya sea que nos preguntemos si puedo seguir pecando como un hábito o si puedo pecar de vez en cuando, la respuesta del Señor a través de su palabra es no. Mi amado hermano, lo invito a que se comprometa con su Señor. Porque los hábitos no son fáciles de quitar. Se requiere mucho esfuerzo y se requiere mucho valor. No cualquiera puede pelear contra el pecado. Así que lo invito a que se comprometa con su Señor, a que le exprese con toda humildad y con toda sinceridad aquello con lo que usted está batallando. Y le aseguro que el Señor
le ayudará con su situación. Le aseguro que el Señor lo sacará de esa situación en la que usted, por más que se ha esforzado, no ha podido salir. Tengamos cuidado, mi amado hermano. Por favor, no olvide, la paga del pecado es muerte, más la dádiva, el regalo de Dios para con nosotros, la humanidad, es vida eterna a través de Cristo Jesús y su obra en la cruz del Calvario. ¿Qué le parece si oramos y nos despedimos? Padre, muchas gracias por este tiempo y gracias por esta oportunidad. Te damos a ti la honra y la gloria porque tú nos has liberado del pecado y ahora con orgullo, con pasión, podemos decir que somos tus esclavos, que somos tus siervos. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias. Amén y amén.